Bueno, como primera pregunta, bueno, ambos tenemos como carreras, por decirlo de una manera, bastante raras. No hay mucha gente que estudia geología, no hay mucha gente que estudia física. Entonces, quería preguntarte, como primera pregunta, ¿qué fue lo que te inspiró a vos en tu juventud a querer estudiar algo así? Eh, eso. Mira, supongo que es muy parecido a lo que te puede haber impulsado a vos en la geología. Es decir, siempre hay algo que a vos te llama la atención o alguien que te empuja, ¿ok? En mi caso particular, prácticamente creo que a partir del segundo año nunca tuve duda de lo que quería hacer. Y particularmente, digamos, cuando me encontré con un profesor que era, me tenía loco, pero justamente me llevaba al laboratorio y terminé, digamos, de forma natural, ¿no? Claro, sí. Así que para mí fue natural, ¿no? No tengo nada así en especial para decirte, no apareció la famosa eureka, ¿está claro? Claro, sí. Está perfecto. Y después usted se graduó y doctoró en el Instituto Balseiro. Claro. Yo Y perdón, para hacerte la corta, no, sí. empecé en ciencias exactas en Buenos Aires. Mm. Después de 5 cuatrimestres, o sea, 2 años y medio más o menos, estaba en condiciones de presentarme al Balseiro. Acuérdate que el Balseiro uno se presenta, empieza en tercero, ¿no? Mm. Bueno, me aceptaron, o sea, te presentás y te aceptan o no te aceptan, ¿no? Mm. Bueno, entré, hice toda la licenciatura y después hice el doctorado ahí. Y después del doctorado hice un postdoctorado en Stanford, en Estados Unidos. Sí, Okay. bien. Ahora, la especialidad con la que yo empecé fue primero ciencia de materiales y después, perdón, primero metalurgia, o sea, física metalúrgica, y después seguí con ciencia de los materiales y terminé en el espacio. Así que, digamos, Claro, hubo todo un camino y todo un recorrido antes de llegar al espacio sí, directamente. pasé por lo nuclear, por el enriquecimiento de uranio, por un montón de Ah, cosas sí, sí, sí. y terminé en el espacio. Sí, sí, que ahora de eso vamos a hablar. Pero eso también le pasa a los geólogos, ¿eh? O sea, Sí, sí, no. en este momento, digamos, lo que más se está estudiando desde el punto de vista de la parte espacial, en lo que es la parte extraterrestre, ¿no? Mm. Son la parte de geología y la parte de lo que se llama astrobiology, o sea, la biología, la astrobiología, ¿no? O sea, Mm. las dos que Sí, sí. van de la mano, van totalmente de la mano. Sí, sí, bueno, yo cuando empecé, personalmente, ¿no? Cuando yo empecé la carrera, yo lo que había pensado era que quería dedicarme a la astrogeología, pero bueno, se quedó en el camino eso, No, no, así que no sabemos. no hay motivo por que se quede en el camino eso. O sea, Mm. vos, mira, si vos no sé cómo están organizados ustedes en la facultad, pero es tanta la información que están mandando las ondas de los diferentes, bueno, sobre Marte y Luna, ni que hablar, que yo creo que en este momento debe haber clubes de gente que trata de aportar por la cantidad de material que hay que analizar, que hay que estudiar, que hay que proponer, etcétera. O sea, eso es cuestión de entrar en la página de la NASA o de la Agencia Espacial Europea, te vas a encontrar con cosas de todos los colores. Ah, ¿Okay? bien, sí. Y, o sea, ¿cómo? La pregunta estaba más referida a, usted estudió física, pero en una época bastante distinta a la nuestra, ¿no? Porque no sé qué opina usted, pero tal vez estudiar física en aquella época no era lo mismo que estudiar física ahora, o cómo tomó usted, o lo ve Mira, diferente, porque tal sí, vez no es lo no, mismo. Siempre por nuestros supuesto. profesores nos dicen que antes se memorizaban fórmula de memoria o cosas así. No sé si en Ahora, memoria, pero digamos, era otro mundo. Lo que quiero decirte es esto. Eh, Perdón, los otros chicos, no sé si, digamos, cómo lo ven, pero lo que quiero que, para darte un ejemplo nada más. ¿Alguna vez vos tuviste que trabajar con una ecuación diferencial, por ejemplo, ¿no? ¿Es cierto? sí, Supongo. sí. Cuando en física hay ecuaciones diferenciales que son bastante complejas, en particular cuando te metes con fluidos y cosas por el estilo. Y
Si vos no sabías separación de variables, si no entendías el problema realmente y podías armar un esquema de separación de variables aproximándote al problema, era casi imposible resolver nada. Y eso te podía llevar un tiempo enorme, además. Y hoy día ni siquiera creo que se estudia eso, porque hoy día hay programas de computación que no importa lo que te le tires adentro, te van a sacar un numerito final. ¿Entendés? Claro. Entonces, eso nada más para que te des una idea de cómo cambiaron los mundos. Por ejemplo, a mí la tesis me llevó casi 5 años. Era una Claro, un tesis, montón. claro, una tesis experimental, pero ¿por qué llevaba tanto tiempo? Porque las mediciones había que hacerla uno, no es que podías tener un equipo automático que te las hacía. Y hoy agarrar los astrónomos, duermen tranquilos mientras te doy un ejemplo con la astronomía nada más, ¿no? Que Sí, sí. antes los astrónomos se pasaban toda la noche cagándose de frío, perdón por la expresión, ¿no? Ahí arriba a los 4.000, 5.000 metros, mirando, qué sé yo. Después aparecieron las placas y hoy día duermen tranquilos y en forma remota programan y sacan la información. Y Claro. están en Europa y el telescopio está ahí en Chile. O sea, o nosotros acá en San Juan. ¿Qué quiero decirte? El mundo cambió en una forma. Y donde yo siempre digo que donde cambió principalmente es que lo que a nosotros nos llevaba años, a ustedes les lleva nada de tiempo. Claro. Bueno, ¿Sí? igual, O para sea, mejor. sí, sí, digamos, es mejor desde el punto de vista de que le facilita mucho la vida, ¿no es cierto? Sí, sí. Ahora es cierto que, como es así, ustedes pueden estudiar mucho más desafíos. Claro. Es verdad. Sí, eso concuerdo. Y después, pasando a otra temática Mira, te voy a totalmente. dar un ejemplo que Pero, tiene que ver con geología. a ver. Te voy a dar un ejemplo. En mi época, vos tenías algo y querías saber qué había ahí. Vamos a suponer que era todo orgánico, inorgánico, para hacerlo sencillo, ¿no? Y vos querías que saber qué había ahí, qué iones había ahí, tenías que mandarte una marcha analítica. Marcha analítica va a ser el tiempo que llevaba. Hoy día vos agarras una muestrita de miércoles y tenés cualquier cantidad de equipos, petrómetros, cualquier cosa tenés, de diferentes tipos de equipos, y te largan los resultados en cuanto. Nosotros para pesar, porque vos te das cuenta, para pesar mínimamente, con una mínima precisión, usábamos la balanza con los jinetillos. No sé si alguna vez la viste en un museo. No. Ni siquiera en un museo la viste. Y ustedes ahora, o sea, el tiempo que llevaba, vos no te imaginás. Mm. Bueno, eran balanzas, ¿eh? Sí, Balanzas, sí. y se usaban unos jinetillos que llegaban hasta el miligramo, la décima de miligramo, y había que invertirlo y medirlo un montón de veces. Después, por cuadrados mínimos, se sacaba para que la dispersión te diera un valor lo más exacto que pudiera, o calculabas con la regla de cálculo. A la Ahora. luna, a la Mm. luna, Von Braun, por más que había unas computadoras muy primitivas en ese momento, pero Von Braun, la mayor parte de los cálculos para los juguetes lo hizo con la regla de cálculo. Claro. Entonces, y hoy día ustedes ni siquiera tienen que pesar algo con un peso así extraordinario, en cuanto a bajo, ¿no? Me refiero en cuanto a un trabajo. Tienen balanzas de cualquier tipo, les da cualquier cosa. O sea, imagínate la diferencia de tiempos. No, sí, en el anterior estabas un montón de tiempo, me imagino. Es Claro. muy, muy exacto, muy También, milimétrico todo. también eso implicaba que uno, si quería avanzar, tenía que tener una comprensión de los problemas y de los temas, que no sé si ahora hoy lo tienen igual. La verdad que no puedo hablar porque si le digo que no, estaría hablando por boca de ganso. ¿Eh? Mm. Pero bueno. No, no lo sé. No lo sé porque ya mismo a esta altura hace años que no enseño, así que no puedo decirlo. Claro. Bien, bueno, ahora vamos a hablar un poco de todo eso. Pero entre una de sus tantas proezas, por decirlo de una manera, nacionales, estuvo la fundación de INVAP. ¿Cómo fue, básicamente, generar una compañía así en un contexto en el cual se dio? Porque se dio en 1976, si no me equivoco, y estaba la dictadura argentina. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se dio? ¿Nos puede decir algo de eso? Mira, para chicos como ustedes, creo que va a ser muy difícil entender lo que te voy a decir ahora, pero te lo voy a contar. Después
No sé si hay algún chico más que quiera hacer preguntas, pero te voy a contar esto. Digamos, yo no sé si tuviste chance de hablar, tu mamá no creo, porque no sé si había nacido para esa época, pero tus abuelos posiblemente sí, ¿correcto? Mm. O sea, tus abuelos seguramente en los años 70 eran personas, no sé de qué edad tendrían. A ver, qué dice tu mami? ¿Qué edad tenían más o menos tus abuelos en los 70? Y 30, 40, 30, 30, 30. Perfecto. Mira, yo no sé si tus abuelos te comentaron alguna vez cómo era la situación en los 70 o inclusive un poco antes, cómo era la situación en los 60. O si tu mamá alguna vez te contó cómo le contaron a ella, porque ella no estaba en ese momento. Mm. Entonces, es muy difícil hoy explicarle a un chico que, por qué en ese momento y por qué se hizo así, etcétera. Porque para ustedes es muy difícil imaginarse lo que estaba pasando en ese momento. ¿Está claro? O sea, Ok. entonces ahora te voy a dar un comentario para que te des cuenta de la diferencia que hay entre esa época y ahora. En la Argentina, ¿eh? O sea, estamos hablando de la Argentina. Sí. Mira, Argentina desde el año 55 hasta el año 83 es un país que pasó desde el punto de vista institucional por lo que cualquier cosa que te puedas imaginar pasó. Golpes de Estado, presidentes que iba y venía, presidentes que fueron rajados y 18 años después volvían, pasó de todo. En medio de eso, digamos, hubo problemas de todos los colores, hubo problemas muy serios de tipo ideológico, que se llegó al extremo de que había grupos que vos los agarrabas por separado, cada uno parecían buenos pibes, pero se masificaban entre ellos, directamente se amasificaban, no es que, está claro, Mm. no es como que se puteaban como en una cancha, no, se mataban entre ellos. Entonces, esos fueron periodos bastante embromados, ¿ok? Sí. ¿Por qué te hago este comentario? Porque si uno no se ubica como era la época, como era el tema en ese momento, es muy difícil entender por qué hicimos ciertas cosas. ¿Está claro? Cuando yo voy a Estados Unidos, me encuentro que en ese momento, en particular en Stanford, estaba en pleno boom lo que se llamaba el Silicon Valley. Sí. ¿Okay? ¿Por qué digo en pleno boom? Porque lo que es el Silicon Valley, tal como se lo llamaba, en realidad era un proceso que había empezado mucho antes. Nació en la Universidad de Stanford prácticamente, pero ya se había desparramado a todos los Estados Unidos, el MIT, un montón de otros lugares, y ya lo estaban haciendo cosas parecidas en Europa, ¿no? Que era... Pero Stanford era la cuna de eso. Y la característica así clave que tenía en ese momento es que la universidad, la misma propia universidad, empujaba a los estudiantes, hablando de estudiantes de las áreas de ciencia dura básicamente, o del área de medicina, de salud, ese tipo de cosas. Primero que nada, en la forma que estaba estructurado las universidades en esa época, allá, no acá, era básicamente todo interdisciplinario. A nadie se le ocurrió que estudiar matemáticas, había matemáticas para geólogos y matemáticas para matemáticas. Había matemáticas que le tocó. Entonces vos tenés que ir tomando los cursos donde correspondía. ¿Queda claro? Claro. Sí. Tenía una mentalidad un poco diferente ya de nosotros, porque acá teníamos las facultades y bueno, era otra cosa. Y esa misma universidad empujaba a los graduados a que trataran de largar sus propias ideas de manera empresarial. ¿Está claro? Claro, sí. Eso los empujaba. ¿Y por qué tuvo éxito todo ese bendito
llámenlo en Silicon Valley o llamarle como quieras. La gran razón del éxito fue porque simultáneamente con eso apareció un fenómeno muy nuevo que tenía que ver con lo que se llamaban los capitales de riesgo. Es decir, en los países, digamos, con influencia anglosajona, en particular en Estados Unidos, el mecenazgo era muy común. O sea, privados con plata que fueran a poner plata en las universidades era común, pero era mecenazgo. Esto que te estoy diciendo ahora era capital de riesgo. Eran tipos que en vez de poner la plata en un banco a interés o comprar acciones en la bolsa o lo que fuera, la invertían en ideas. O sea, corrían lo que se llamaba el riesgo tecnológico. O sea, está claro, el riesgo tecnológico lo trasladaba a un riesgo financiero. Con la idea de que, bueno, si hay 10 ideas, o sea, ¿cómo actúan los capitales de riesgo? Bueno, si hay 10 ideas buenas, bueno, con una que me ande bien, seguro que me repongo de todo lo que perdí con las otras 9 y además voy para arriba. Y tenés ejemplos fabulosos de eso, ¿no? De empresas monstruas que nacieron en un garaje. Pero lo importante es que la universidad los empujaba, les facilitaba las propias facilidades. O sea, ¿qué quería decir? Se incubaban a las empresas, o sea, la empresita que empezaba no tenía que andar preocupándose por conseguir laboratorio, equipo para medicina y compañía, porque estamos hablando de la universidad. La universidad los empujaba. Las universidades, todo el sistema, digamos, se había desparramado. ¿Sí? Pero la clave es que estaban estos capitales de riesgo. Claro. Ahora, volví a la Argentina. Cuando yo vuelvo a la Argentina, por supuesto, yo formaba parte de un grupo de gente que tenía la idea de que la física no podía ser que yo aprendiera física para que otros aprendieran física y enseñaran física a otros para que aprendieran física. Una cosa de loco. O sea, había gente que, no, es fundamental. O sea, lo que es la ciencia básica, la investigación básica es fundamental. ¿No? Si no tenés básica, no podés alimentar nada. Pero tampoco podés tener nada más que todo el resto y no básica o viceversa, ¿está claro? Sí. Tenés que tener. Y acá en la Argentina, en aquella época, y este es el punto que te digo, no era fácil, porque esa ideología que andaba dando vuelta, que al principio no era violenta, después se terminó siendo muy violenta, se le había metido tanto la ideología adentro que el solo hecho de hablar de que desde una universidad vos vas a usar algo que era de propiedad pública para hacer una empresa, o sea, para que alguien ganara plata encima. En ese momento, por ejemplo, en todo lo que era el sistema estatal, el empresario era la esencia del pecador y ganar plata era el pecado peor que podías cometer. ¿Está claro? Entonces, nada que ver con lo que había en el otro lado. Y encima no había capitales de riesgo. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer? Por un lado, nosotros comenzamos con lo que se llamaba el programa de investigación aplicada. O sea, al principio empezamos desde la CONEA, ya había un antecedente que era el SATI, Servicio de Atención Técnica a la Industria, que le había fundado Sábato acá en Buenos Aires. Y nosotros empezamos con la parte de física y le llamábamos Departamento de Física Aplicada. O sea, lo que hacíamos era interactuar con empresas, pero físicos que interactuaban con empresas. Y con eso empezamos a tener contratos tratando de resolverle problemas o proponerle soluciones nuevas o ideas nuevas. Pero con esa limitación. Ahora, a medida que pasaba el tiempo, nos dimos cuenta de que ya eso no andaba y que había que hacer realmente una empresa. Simultáneamente con eso, vos tenés que darte cuenta de que en el país había un problema muy serio, que era este que yo te digo, que se agarraban a los tiros. Pero muchos de los que se agarraban a los tiros, finalmente porque proponían soluciones que eran absurdas de un lado o del otro respecto a los problemas que tenía el país. Entonces, del grupo ese que nosotros teníamos la idea de que había que hacer cosas aplicadas, etcétera, algunos quiere decir algunos, en particular, en mi caso particular, yo venía de una formación con los jesuitas, yo había estudiado con los jesuitas.
y tenía una idea clara de que los países se resuelven de otra forma, con el amor. O sea, al fin y al cabo, vos mirabas a Alemania, la economía social de mercado de Adenauer y de Eckhart, nacía de un fundamento cristiano. El autor, si bien era protestante, cuando escribió todo eso lo hizo dentro de un convento católico, donde la doctrina social de la iglesia era muy fuerte. Entonces, aunque vos, veas lo que te estoy diciendo, y yo era un convencido de eso, porque si vos aplicabas los principios sociales de la iglesia, digamos, una empresa podía funcionar de otra forma. Nada que ver con lo de Stanford, ¿está claro? O sea, está claro, la idea era que había que hacer cosas, había que aprovechar la infraestructura que tenía el país, había que hacer todo eso, pero uno tenía que darse cuenta dónde estaba parado. Y ahí viene la clave de Bariloche. Si en Bariloche era un lugar tranquilo, los estudiantes iban para estudiar, no para ser políticos, o sea, era otro ambiente. Si yo hubiese querido hacer eso en Buenos Aires, hubiera sido imposible. O sea, claro. Y la ausencia de capitales de riesgo, porque vos te des cuenta de un detalle, te voy a contar algo mucho después, pero nada más para que te ubique lo que es el problema del capital de riesgo en la Argentina, que recién ahora está apareciendo. Fíjate que INVAP empieza en el año 76 y Alfonsín llega en el 83. Por ahí por el 85 o 86, o sea, casi 10 años después de haber fundado INVAP, después volvemos para atrás. En ese momento, había un economista en Argentina que se llamaba Ferrer. Es un tipo muy conocido por los economistas, porque es un tipo que había escrito un libro que se llamaba Vivir con lo nuestro, digamos, ideas bastante extrañas desde el punto de vista de la teoría económica, pero que era presidente del Banco Provincia de Buenos Aires con Alfonsín. Y era un tipo que admiraba a INVAP en ese momento. ¿Okay? Y él se daba cuenta del problema que teníamos, que no teníamos financiación. Y entonces organizó una reunión con los capos máximos de todos los bancos del país, tanto privados como públicos, para ver si encontrábamos, hablando todos juntos, alguna forma de que apareciera algún modo de que pudiera haber capital, no digo de riesgo, pero por lo menos que no me pidieran garantía física para darnos plata. ¿Okay? ¿Por qué te cuento esta anécdota? Ahora te vas a dar cuenta por qué. Empezamos a conversar y viste cuando llega un momento que vos decís, bueno, yo hablo chino y estos hablan, no sé, yo chino y ellos, no sé, inglés. No, posible. A tal punto que en un momento determinado yo me enojo, yo era un pibe joven, no era un viejo como ahora, ¿no? Me enojo muchísimo y les digo, ¿saben una cosa? Lo que yo lamento es que en este país se haya eliminado la esclavitud. Vos te podés imaginar cómo reaccionaron, ¿no? Sí, no. Bueno, y les dije, miren, le digo, en la época de los romanos, si uno era dueño de un esclavo griego, de estos que venían con un montón de formación, que sabía de matemáticas, sabía un montón de cosas, iba un prestamista, se lo ponía en garantía y el tipo le daba toda la guita que el tipo pedía. Yo ahora tengo todos estos pibes, porque había ido con varios de los pibes, ¿no? Yo tengo todos estos pibes que saben un montón, pero el esclavo griego es nada que comparable y para ustedes valen cero. Y ahí terminó la reunión. O sea, fíjate vos cuán lejos, aún 10 años después de INVAP, estábamos del concepto de capital de riesgo. Cosa ustedes ahora, cuando largan emprendimiento, las famosas rondas, estas que se hacen, que aparecen inversores, era imposible de pensar en eso. Por eso es que a INVAP hubo que pensarla como se la pensó. Es una cosa completamente diferente de lo que hoy yo lo hubiera hecho. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Pero haciendo lo que hicimos, pudimos hacerla andar. Y así hasta la actualidad. Hasta todavía sí. Con una característica así que te la quiero mostrar, que es esta, que tiene que ver con la Argentina. Nosotros veníamos, el programa aplicado lo empiezo en el año en el 72. A INVAP venía el programa aplicado, en un momento determinado dijimos aquí en una empresa, empezamos a pensar, nos agarró justo el golpe del 76, nosotros seguimos actuando como si nada, tuvimos la suerte
de que en la Comisión de Energía Atómica hubo una continuidad total, porque se fue el que era un presidente que nos quería mucho, que era el anterior a la Boetía, pero el reemplazo fue un egresado del Balseiro, que era Castro Madero, con el cual éramos muy amigos, y los primeros que estuvieron al frente de posiciones importantes dentro de la comisión, después, en los primeros días me refiero, ¿no? Eran también egresados del Balseiro, de la Marina, ¿no? Y nos encontramos después que, bueno, para hacer la corta, empezamos a buscar en ese momento, bueno, de qué forma le dábamos del punto de vista societario. Y yo tenía claro una cosa, ese gobierno que había llegado no era un gobierno que simpatizara mucho con lo público, o sea, los tipos en ese momento querían a ver si podían hacer algo para que la parte privada tuviera un poco más que ver, porque había en ese momento la economía argentina con las empresas públicas y todo eso había estado en el 55-60% de mano del Estado, ¿ok? Y nosotros lo que hicimos una SE, una sociedad del Estado. ¿Por qué una sociedad del Estado? Porque era una empresa que se movía como si fuera una sociedad anónima, común y silvestre, se elegía por la misma ley de la sociedad anónima, 18.550, una sola característica que no era importante, y era que en vez de quebrar tenía que ser liquidada. Bueno, esa ley era del año 74, nadie la había aplicado. Yo me enteré de esa ley cuando fui a Viedma buscando a ver qué es lo que podía hacer, porque aparecieron unos pibes que después vinieron a laburar conmigo, por supuesto, ¿no? Ahí que estaban en Viedma, que me dijeron, mira, está esta moneda, esta forma societaria que nadie ha usado, pero es una ley de Argentina. Y la aprovechamos y fuimos la primera que se hizo en el país. Y fíjate que el criterio porque muchas veces me preguntaron, ¿por qué hiciste una SE? Muy simple, porque si nosotros llegábamos a sobrevivir en un gobierno con una SE que era totalmente ideológicamente no favorable a eso, cuando se diera el cambio, nos iban a amar. Claro. Cosa que ocurrió. Y así, eso te digo, hay cosas que uno a veces, es muy difícil explicarlas a alguien que no vivió ese momento, porque para ustedes deben ser cosas inimaginables, ¿entendés? Y no sé cómo explicarlo mejor. No, sí, un poco sí, un poco no, hay cosas que sí, igual, no, si no viviste ese momento no sabes cómo es, como decís vos. Es muy difícil, muy difícil. Y una de las tantas actividades que tuvo el INVAP fue como dijiste vos ya bastante, fue el enriquecimiento de uranio. ¿Cómo se dio el enriquecimiento de uranio acá en Argentina? Porque eso también debe haber sido toda una novedad, que se quiera hacer eso acá en Argentina. ¿Y cómo se dio? Es un punto interesante. Las facilidades que nosotros desarrollamos siguen están en Picanilleo, siguen estando ahí. Ahora, después económicamente a la Argentina no le convino seguir produciendo acá para los reactores, y bueno, lo importa porque el reactor es más barato, ¿no? Pero desde el punto de vista de la capacidad tecnológica, está. ¿Okay? Y eso trajo consecuencias geopolíticas muy importantes, ¿no? O sea, la creación del Mercosur fue, no sé si conocen el detalle de eso, no. Pero cuando Argentina anuncia que había desarrollado la tecnología del enriquecimiento de uranio, es una de las tecnologías más jodidas que vos te podés imaginar, la tenían muy pocos países. Y el gobierno de Alfonsín tiene la idea, el gobierno, o sea, me refiero a Alfonsín con sus cancilleros, de, como Argentina siempre la hipótesis de conflicto que había tenido era con Brasil. Dijo, bueno, de nuevo, vos no estabas en esa época, pero fue ahí tu mami, que no sé si había nacido, pero bueno, su abuelo, te pueden haber contado que una de las políticas de Alfonsín fue tratar de que todos los pleitos que teníamos de tipo fronterizo y de las hipótesis de conflicto que tuviéramos con los países vecinos se quedaran resueltos, se resolviesen. Claro. El principal problema que tenía Argentina no era de límites, sino que era de presunción en cuanto a quién era mi enemigo principal. Para los brasileños era la Argentina y para la Argentina era Brasil. Estamos hablando de una época donde todavía Brasil, desde el punto de vista económico y cultural, estaba mucho más atrasado que Argentina.
es una cosa, pero quiero decir que todavía en esa época Argentina era, desde el punto de vista de PBI total y per cápita superior. ¿Okay? Y a Alfonsín no se le ocurre nada mejor que decir, ¿cómo puedo hacer para que los brasileños empiecen a tener confianza en nosotros? Y viceversa. E invitó al presidente brasileño, que venía con todo su gabinete, a visitar Quintanilla. Y en esa visita, particularmente en el viaje en tren entre Bariloche y Quintanilla, eso lo escribió Sarney en un artículo que se publicó después en La Nación acá, ¿no? No sé, yo no lo tengo ahora ese artículo, pero es que estoy buscando. Él decía que al ver que Argentina le abría lo que en ese momento se consideraba lo más secreto que tenía, que le abría las puertas a eso, dijeron, bueno, si tiene esa confianza con nosotros, también nosotros podemos terminar con eso, empezó un intercambio, a partir de ahí se creó la Agencia Mutua de Control Nuclear, la ABAC, y después se empezaron a firmar acuerdos, bueno, finalmente los dos países entraron en el ETP. Pero a lo que voy es que un hecho tecnológico produjo un deshielo total entre las dos principales potencias que hicieron que ahí en ese momento pensaran que podían hacer colaboraciones mucho más amplias, que muy poco después se terminaron firmándose el acuerdo de Iguazú, ¿no? Con ya la participación de otros países, y ahí se le dio origen al Mercosur. Si después el Mercosur se desarrolló, ¿no? Como alguno hubiera pensado, eso es historia. Pero te quiero decir, la idea del Mercosur nació en ese viaje en el. Y no es la primera vez que un hecho tecnológico te lleva a eso. Vos fijate, cuando vos te fijás la Unión Europea, a la Unión Europea la antecede en el Tratado del Acero y el Carbón de Roma y la Agencia Espacial Europea y el Euratom, que inclusive es anterior, que es una especie de agencia nuclear europea. ¿Okay? Después de eso vino la Comunidad Europea de Cooperación y después vino la Unidad Europea. La Unión Europea. Quiero decirte, fíjate que cuando vos empezás a buscar las raíces, siempre, por lo menos los casos más impactantes que hay dando vueltas, de países que empiezan a ponerse de acuerdo cuando antes se mataban entre ellos como locos, siempre empiezan por el lado de los científicos o de los tecnólogos, son los tipos que normalmente están acostumbrados a hablar entre ellos, se llevan bien, está claro esto. Sí. Bueno. Ninguno de otros de los chicos hace preguntas, o sea, quedaron que hacía vos las preguntas, perfecto. Ah, no, sí, no, porque como yo había organizado la charla, igual no, después le vamos a dar el espacio para que si hay preguntas también las hagan, Okay. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, también está invitado, así que. César, te aclaro una cosa, fíjate que vos me preguntaste un punto ni el tiempo que se voy a desarrollarlo, o sea que si a mí me dejan, yo sigo charlando 5 horas, así que traten de limitarme, porque si no me entusiasmo. Sí, no, sí. No, eso tranqui, sí. Ahora ahí vamos a pasar ya a otro tema que después de INVAP, vos seguiste como gerente, creo que no me acuerdo que había sido específicamente. Digamos, a Invala lo organizamos como una empresa, entonces tenía un directorio y tenía un gerente general. Bueno, el gerente, que era gerente general y técnico, o sea, nosotros nunca dejamos. Bueno, ese era yo. Claro, ese era vos, sí. Y estuve un montón de años al frente, hasta que un día, bueno, por diferentes razones, que se alarga ahora contarte, pero que dentro de poco te vas a poder enterar, porque el Mario Mariscotti, que es el autor del libro El secreto atómico de Unamuno, si tenés chance de leerlo, se consigue en las librerías, porque ahora con el tema ese de que lo hace a pedido, los tipos cualquier librería lo encargas y al día siguiente te lo traen. Sí. Es un libro maravilloso, tenés que leerlo porque es un libro que empieza con la historia de la física argentina mucho más atrás, cuenta todo el fenómeno de Richard, que de eso no debe haber escuchado nunca hablar. No. Mira. Anda a saber qué es eso. ¿Vos escuchaste hablar alguna vez de la fusión nuclear? No de la fisión, de la fusión. Sí, de la fusión, sí. Me acuerdo de estudiar la diferencia entre fusión y fisión, pero... Bueno, pensá que la fusión al día de hoy, todavía no hay un reactor de fusión. O sea, hay reactores de fisión. Claro. De hecho, primero hubo un reactor de fisión y después hubo una bomba. En cambio, con la fusión,
hubo primero una bomba, pero al día de hoy todavía no hay fisión, no hay un control, no se la puede controlar, todavía no hay un reactor que produzca energía por fisión. Está muy cerca, cada vez está más cerca, pero cada vez está más cerca. Y de esto hace un montón de años que decimos, estamos a 50 años, pasaron los 50 años y ahora lo sabemos, estamos ahí, pero todavía no estamos. Sin embargo, Argentina en el año 50 anunció al mundo que controlaba la fisión. ¿Okay? Bueno, alrededor de eso que se llama el famoso episodio Richter, uno de los que intervinieron justamente para demostrar que era un error, que había un concepto técnico ahí que no funcionaba, fue Balseiro. Y Mario Mariscotti es el único físico, el único tipo en realidad, que después que Richter, en alemán, ¿no?, lo sacan, acepta a Richter que lo entreviste. O sea, Mario Mariscotti es el único tipo al cual Richter le aceptó tener entrevista. Richter siempre estuvo convencido que tenía razón, ¿no? Claro. Bueno. Y después, y después de INVAP, usted se fue a, después de lo que Pará, entonces te voy a contar la historia entonces de INVAP, porque yo me fui y todo eso. Mario Mariscotti la va a dar a conocer el año que viene, con fin de este año, porque está escribiendo un libro de la historia de la energía atómica en la Argentina hasta el año, no sé, 90, 85, no me acuerdo. Incluye Alfonsín, así que evidentemente no sé hasta dónde llega. Pero te quiero decir, empieza desde cuando termina el libro ese del secreto atómico de Bromur y barre todo lo que es la energía nuclear del país hasta los años, no sé si llega a los 90, la verdad que no me acuerdo. Y eso está por salir, así que te vas a poder divertir mucho porque escribe muy bien, muy ameno. Bien. Y de paso aprendes un montón. Bien, perfecto. Y después cambiaste de rubro y fue más, te fuiste a la CONAE. Claro. Después que me fui de INVAP, estuve 3 años trabajando para empresas y para entidades del exterior, porque estuve laburando mucho afuera, como consultor, por mi cuenta. Sí. O sea, me llamaban, había un despiole, bueno. Y después de ahí me llaman y me ofrecen estar al frente de la parte de espacial. Y estuve 25 años casi con eso, 24 y pico. Sí, un montón. Y Así ahí, se desarrollaban principalmente todos los satélites de la serie SAC, ¿no? Sí, la SAC, los SAOCOM y además la empresa que era el contratista principal después hizo también los ARSAT, ¿no? Sí, bueno, sí. ¿Y cómo fue eso del desarrollo del SAC? Porque, bueno, sé que, bueno, justo ahora no, la CONAE como que, bueno, está en el mejor momento, pero el desarrollo de estos satélites fue súper importante, me acuerdo, salía la Sí. noticia. Mira, al día de hoy, por más que hay ya, digamos, Japón ya tiene un poco más de lo que tenía antes, todavía no hay satélites en órbita que tengan las capacidades que tiene esa órbita. ¿Okay? Y no hay un sistema comercial, el sistema este argentino, de satélites que combinan dos frecuencias con frecuencias diferentes. Sí. Microondas, todavía no hay eso. O sea, todavía Argentina sigue siendo en ese sentido. Pero, bueno, el tema es que ahora Argentina tiene otro enemigo, que es la pobreza, ¿no? Entonces, no hay que reírse, es un problema muy serio. Sí, sí. No, ya sé que tu sonrisa fue de reacción, ¿no? Sí. No fue una sonrisa, una forma de expresar, ¿no? Pero quiero decirte, cuando un país llega a esa situación, es como imaginarse que es un país en guerra. Y bueno, cuando hay un país que está en guerra, por ahí se toman decisiones equivocadas en el sentido de uno fija prioridades y se pueden equivocar muy feo. Bueno, pero como yo siempre digo, siempre que llueve sale el sol. Muy Siempre, linda frase. pero siempre recuerden eso, ¿no? Bueno, no la inventé yo, ¿no? Siempre que llueve sale el sol. O sea, no es que las cosas duras no duran de por vida. Claro, Bien. y nunca hay que perder la esperanza. Bien. Y ya para ir cerrando al menos, unas últimas como 2 preguntas de cómo
¿cómo haría usted para fomentar todavía a que jóvenes como nosotros, o un poco más jóvenes ya, estudien o quieran estudiar carreras como las nuestras, que son carreras complicadas, que pueden ser Mira, pesadas también? mira, hay una cosa muy importante que yo le dije, se la digo a todos, ¿sí? Le digo a mis nietos. Lo que importa en estos momentos, con la forma que cambió todo, es aprender a aprender. Mucho más importante que la especialidad que elegís, estamos hablando de ciencias duras, por favor. Mucho más importante que la especialidad que uno elige es aprender a aprender. ¿Por qué? Porque cada vez la cosa es más interdisciplinaria. ¿Okay? Cada vez más interdisciplinaria. Hoy día es muy difícil imaginarse que vos podés, dentro de tu especialidad, así ¿viste? En el espectro del conocimiento vos tenés líneas fuertes. Sí. Y lo que normalmente ocurre es que si vos tenés varias, no tenés por qué tener líneas, todo el espectro continuo, no hay recursos para eso. Pero sí, cuando vos tenés alguna línea fuerte del conocimiento, si vos esas las mantenés, te arrastra el resto, ¿correcto? Entonces, ¿cómo es la historia? Para que arrastre esto quiere decir que tienen que estar todas entre sí. Te voy a contar una anécdota, porque no es de ahora solamente. Una anécdota que a mí me impresionó en ese tiempo que estaba en Estados Unidos. Antes de ir a Estados Unidos, yo había tenido un profesor que era del Baseiro, ¿no? Que había venido de Cleveland, Ohio, de una universidad de sí, creo que era de Cleveland. Que se dedicaba a ciencia de los materiales. Era un tipo muy famoso, había escrito un libro de la gran, varios libros, pero había uno en particular. Y entonces, como nos hicimos muy amigos, cuando yo volvía ya para volver de la Argentina, yo estaba en la costa oeste, pero volví desde la costa este, me lo fui a visitar. Y cuando me lo voy a visitar, no sé qué había pasado, habíamos quedado en encontrar una cierta hora en la oficina de él, pero algo había pasado y él estaba un poquito demorado. Le pregunto dónde está. Y dice, está en la escuela de medicina. Cuando vuelve me entero porque estaba en la escuela de medicina. Estábamos en plena guerra de Vietnam, ¿ok? Y él me explicó lo siguiente, esto para que entienda bien lo que es la interdisciplinaridad, ¿no? Y él me explicó lo siguiente, y esto de aprender a aprender. Dice, mire, dice, mirá, ya dice, en la guerra anterior, tanto la segunda como la de Corea, en particular la segunda, dice, la cantidad de heridos que no podían salvarse era muy grande. Ahora en Vietnam tenemos tantas formas de rescatarlo que prácticamente de cada 10 heridos que rescatamos, 9 sobreviven. Pero sobreviven en un estado desastroso, mutilados. Bueno, dice, y nosotros justamente, ¿qué estamos haciendo? Desarrollando los materiales que sean biocompatibles para poder hacer todas las prótesis y todo ese tipo de cosas. Cuando hablo con los médicos, no nos entendemos. Así que me decidí a estudiar medicina junto con ellos para ver si puedo de alguna forma. ¿Okay? Mirá qué voluntad también. Claro, pero ahora es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ahora la interdisciplinaridad es algo que está mucho más metido en la cabeza de los chicos. Sí. En aquella época no era tan fácil. A pesar de que el sistema americano de por sí es de cruzar, pero el cruce era simplemente la matemática, vos la tenías que aprender como la aprendían los matemáticos. Pero él nunca tenía, él como del lado de ciencias materiales, nunca había tenido que ir a aprender algo de medicina. En todo caso, algún cirujano o algún médico podía haber ido a aprender algo al revés, ¿correcto? Sin embargo, él tenía el objetivo ese de sacar prótesis, estamos hablando de los años 70, estamos hablando de 60 en realidad. No, eso ya era en el 71. En plena guerra era una guerra horrible. Sí, sí. No sé, una vez leíste eso. Entonces, eso para que vos te des cuenta, hoy es mucho más que eso la interdisciplinaridad. Por eso que
vos vas a aprender de geología, pero vos no vas a saber si dentro te graduás y si a los 3 años no vas a estar trabajando en cualquier cosa que necesita la geología, pero también necesitas otras cosas. Entonces, lo más importante es utilizar lo que estás estudiando como un modo de entender cómo hacer para aprender y nunca dejar de aprender. O sea, tenés que aprender a aprender. Eso es la clave. No lo que aprendes, sino aprender a aprender. Ah. Porque hoy día, sin formación continua, ninguno va a ningún lado. No, sí. Es más, te iba a pedir que nos des un consejo al final, pero yo creo que ese está perfecto. Yo me llevo eso de aprender a aprender, al menos. Perfecto. Sí, sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, tampoco la queremos hacer hasta muy tarde porque... No, escuchad, yo no tengo límite de tiempo. Les pido, vuelvo a pedir disculpas realmente porque me mandé una navegada total. No, pero no pasa nada, sí es entendible. Es la edad, es la edad. Cuando uno es viejito se manda a No, navegar. bueno, a mí también me pasa. Bueno, pero me confundí. Hay preguntas en el chat, César. Tenés preguntas en el chat. Sí. Acá un usuario desconocido. No, espera, acá. Acá, hola, doctor, buenas tardes, un gusto en conocerlo y escucharlo. Mi nombre es Micael Roibón, soy geólogo por un ciclo de charlas que dieron en una feria de PBA que interesada en INVAP. Tengo algunas preguntas. ¿Qué consejos le darías a los geólogos que deseamos trabajar en empresas como INVAP, especialmente en proyectos innovadores? Esa es la primera. Bueno, en este momento, si yo estuviera en INVAP, por supuesto estaría tomando geólogos, pero lo que no sé en este momento qué proyecto tiene INVAP, queda claro. Así que me está un poco difícil contestarte esa pregunta, porque es muy, muy específica. O sea, está muy atada a qué proyecto está metida la empresa, donde si vos te presentás como geólogo, ahora yo te aclaro una cosa, cuando yo estaba en INVAP, tomaba un geólogo y lo mandaba a hacer, simplemente vuelvo a decirte, lo tomaba como un chico formado, pero podía hacer, date una idea, minería de uranio. Si INVAP en este momento está metida con eso, por supuesto tiene que ser geólogo a muerte. Ahora, si está queriendo hacer extractiva, por ahí el geólogo le viene bárbaro para que se entienda con los químicos cómo hacer una extracción mejor o peor. O sea, depende mucho de cómo anda la cosa. Lo único que le puedo decir, no sé si quiere mostrar la carita, ¿no? Pero lo más que podría decirle es que se dirija a INVAP y diga, mire, estoy interesado en laburar con ustedes. Y le manda el currículum. Y en INVAP son muy abiertos, o sea, no son de por ahí le dan una respuesta al revés de lo que yo digo, ¿no? Pero normalmente son muy abiertos. O sea, por ahí le ven la punta, o inclusive si él tiene alguna idea. Porque, perdón, como no te veo la cara, le hablo a un tercero, no sé. Pero el punto es, porque uno puede inclusive escribirle y decirle, mire, estoy muy interesado en laburar con ustedes, yo aprendí esto, pero tengo esta idea, ¿qué les parece? Y por ahí se encuentra con una novedad. Y después hizo otra pregunta también de cuáles son las tendencias más emocionantes en el campo de la tecnología aplicada a los recursos naturales y cómo podemos los geólogos estar al frente de ese cambio y cómo se fomenta la colaboración interdisciplinaria en INVAP y qué papel tienen los geólogos dentro de ese marco colaborativo. Mira, fue tan larga la pregunta, me dijiste sí, tantas cosas. Vamos a separarla. Vamos de a una. Sí. Que la primera es cuáles son las tendencias más emocionantes en el campo de la tecnología aplicada a los recursos naturales y cómo podemos los geólogos estar al frente de ese cambio. Mira, hoy día, ustedes saben que está el día del medio ambiente y hay mucha discusión respecto de eso. Ahora, si yo tuviese que... Pasa que es una pregunta muy genérica, pero te la voy a contestar, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a suponer que estamos hablando de energía limpia. Para mí, una de las energías más limpias que hay, ¿cuál es? La nuclear. ¿Ok? O sea, si vos agarrás te vas 40 años atrás, 30 años atrás y agarrás los manualcitos de Greenpeace, que te la ponían como la peor. 20 años después te la ponían como la mejor. Claro. No Greenpeace, Greenpeace es un caso muy especial. De hecho, nació en Canadá y le sacaron el estatus de non-profit. Así que te quiero decir, tengan con cuidado con ese tipo de organizaciones porque
a veces terminan naciendo con intenciones muy buenas y después se terminan manipuladas. Que no sé si es el caso de ellos, te estoy diciendo por razón su hoy día, todo lo que sea cuidar el medio ambiente, evidentemente, sin geología no haces nada. Tomando el caso nuclear, evidentemente, ni Finlandia ni Canadá hubieran podido habilitar los sitios de almacenamiento que están habilitando ahora para almacenamiento de residuos de muy larga vida, si no hubiera sido por los estudios geológicos que se mandaron. Hay un ejemplo. Si uno dice, ¿cómo? Geología, pero la geología no es que para ver minería de uranio, no, acá es para terminar para almacenar, para final. ¿No? Y si cualquiera que mire en eso se va a encontrar con un montón de cosas que los geólogos, sin geólogos no se hubiera podido hacer nada. Un ejemplo. Si vos hoy estás pensando en cómo hacer, digamos, inclusive en la transición, ¿no? Cómo hacer para que el impacto de la explotación de los hidrocarburos sea lo menos, entre comillas, destructiva, los geólogos son claves. Te doy un ejemplo, o sea, puede ser que yo descubra un yacimiento, pero según cómo lo describa y según cómo sugiere, según cómo interactúe con los tipos que tienen que ir a explotarlo, me pueden hacer un problema o no con el agua, por ejemplo. Este es el ejemplo, ¿no? No es que sea siempre tratando de que lo que aprendiste de geología, pero un geólogo diría que puede encontrar lo que son los minerales raros estos, que para la ultra tecnología avanzada son esenciales. Bueno, cualquiera de ustedes que tenga idea de cómo encontrarlos. O sea, hoy día la geología es esencial, o sea, no, entiéndamelo. O sea, los geólogos son los que finalmente encuentran la punta del hilo del crecimiento económico. ¿Lo tienen claro ustedes? Sí, bastante eso. ¿Eh? No sé si ahí contesté algo, después no sé si había otra pregunta. Sí, después decía cómo se fomenta la colaboración interdisciplinaria en INVAP y qué papel tienen los geólogos dentro de ese marco colaborativo. Bueno, pero eso ya, en realidad te contesté al principio cuando te dije, si un geólogo quiere laburar, manda y puede mandar alguna idea. En principio, vuelvo a repetirte, en mi época, te voy a contar un ejemplo. Cuando hicimos el yacimiento de uranio, yo tenía que resolver el problema, uno de los problemas que tenía que resolver era unos compresores. Y agarré a un ingeniero químico y le dije, che, resolveme este problema. No, pero soy mecánico. No, acá tenés los mecánicos que saben de eso, pero acá era un problema que tenía unos compresores que tenía que aguantar exactitud de uranio, que hasta mierda cualquier cosa. Perdón por las expresiones, chicos. Pero quiero decirte, ahí junté fácilmente ingeniero mecánico, ingeniero químico, de todo. Claro. El problema es el que te llama a los conocimientos, ¿no? Los conocimientos lo que llaman el problema. Claro. Bien. Así No sé que si yo vuelvo a repetirle lo que dije antes, ¿no? Si tienen ganas de interactuar con INVAP, de hablar con INVAP, mándenle y díganle que tienen alguna idea, lo que fuera. Pero la parte así de interdisciplinaria de INVAP se da en forma natural a través de los proyectos. Eso quiero que me entiendan eso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o por el chat pueden escribir si no quieren hablar o alguna de esas. ¿Son muy tímidos o qué pasa ahí? Buenas. ¿Sí? Quería preguntar, en tu opinión, ¿por qué es que la Argentina no tiene más energía nuclear? No entendí la pregunta. ¿Por qué Argentina qué? No tiene más energía nuclear. Es una decisión política esa. Esa es una decisión totalmente política. Que está muy influida por otras razones que son más de tipo ideológica mal entendida. ¿Qué quiero decir? Si vos en Argentina hoy
querés instalar una central nuclear, salvo Atucha, no sé si conseguís algún otro lugar que te deje. Si vos querés transportar material nuclear, tenés unos problemas con las leyes locales, tanto provinciales como municipales, que son horribles. Te voy a dar un ejemplo. En Córdoba hay una vieja planta de óxido de uranio, que ya no puede seguir ahí porque está en pleno centro de Córdoba. Cuando empezó no había, estaba fuera de Córdoba, pero entonces la paró. Pero hay que sacar todo el material de ahí y llevarlo a donde están todo el material que venía de una mina, que era lo gigante, donde de alguna forma lo tratan todo. Bueno, no se puede sacar de Córdoba. ¿Por qué? Porque para ir al lugar donde lo podrían tratar, hay que pasar por un municipio que no acepta que circule camiones con material nuclear. Se llegó al extremo de que hay una provincia que sacó una ley que no podía haber instalaciones de tipo nuclear, o sea, no podía haber reactores nucleares en esas provincias hasta que le dijeron uno, pero acá hay un reactor ya instalado. Y encima tener la empresa más importante del país en la parte de reactores, y los vende afuera. Entonces, en esa provincia sacaron una ley diciendo, a menos que los produzca INVA. O sea, son malos los reactores, ahora se lo hace INVA, pero son buenos. Digo, está claro lo que estoy diciendo, no sé si esa ley seguirá así, pero en su momento había salido así. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Hubo un momento que se creó todo un ambiente respecto a la energía nuclear que impactó tanto que se sacaron un montón de normas locas que son las que principalmente impiden. Y les voy a dar un ejemplo que para mí tiene que ver mucho, por ejemplo, con los geólogos. No, se había determinado que en Chubut, en un lugar que se llama Gastre, la formación geológica, de acuerdo a los geólogos, era la ideal para hacer un repositorio nuclear. O sea, para hacer lo mismo que hicieron los finlandeses, lo mismo que están haciendo los canadienses. Pero de esto estamos hablando un montón de años atrás, ¿eh? Y a nosotros le agregamos, del lado de INVAB, la idea de que ese repositorio no fuera solamente para recibir material nuclear, porque la idea original era, recibo el material nuclear argentino y lo guardo ahí por los miles de años que sea, cientos de años. Lo que pusimos fue, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Bueno, estoy echándome un poquito de tema, pero para que me se ubique. Todo el mundo ahora habla de los SMR, ¿no? Los reactores de... Bueno, Argentina fue la que inventó los SMR, en los años 80 los patentamos, el famoso Karen, que después acá se demoró, hubo de todo, y afuera evolucionaron. Pero el concepto es ese. Fue la primera patente, que la hizo INVAP, después se la cedió la CONIA. Y la idea en ese momento, ¿cuál era? Vendamos. Hay un montón de países que dicen, sí, está bien, yo quiero tener energía nuclear, pero no quiero que me quede nada acá. Cuando termino, no quiero que haya residuos, no quiero que haya combustible quemado, etc. Entonces, lo que nosotros decíamos, mira, tenemos Gastre, podemos hacer lo siguiente, dar el servicio de almacenamiento, cobramos un canon por eso, entonces guardamos lo nuestro de afuera, pero en paralelo con eso, o sea, vendemos kilowatts limpios afuera. Nosotros decimos, bueno, mira, nosotros venimos, le instalamos el reactor, les vendemos los kilowatts. Y después nos los llevamos todos, los combustibles todos. Y la idea era, los llevábamos, pero con la plata que pagaban por el canon, se largaba un programa de transmutación. El concepto de transmutación, ¿cuál es? Es trato los combustibles o el material irradiado, lo que fuera, de modo tal de que los radionucleidos de larga vida los rompo y los convierto en radionucleidos de una corta vida. ¿Queda claro? Que se hace de diferentes formas, inclusive hay reactores que hacen eso. Y que no hubo caso. O sea, Gastre decidieron cerrarlo. Chao, a la miércoles. Se acabó Gastre. Le calentaron la cabeza a la gente del lugar que se acabó Gastre. O sea, una idea que hubiera convertido la provincia de Chubut en una provincia totalmente tecnológica, porque yo no sé si se hubiera conseguido económicamente hacer la transmutación, pero en el camino de hacer eso hubieran salido tantos spin-offs que usted no se imagina. Sin embargo, porque esa mentalidad que a veces tenemos algunos, bueno, ahora empezamos a darnos cuenta que fue una macana. Yo se lo dije a los gobernadores, en particular a un gobernador, dije,
cometieron un error, tendrían que reverlo. Bueno, posiblemente lo revean. O sea, hoy, como está habiendo un poquito de revival de todo el tema por ahí se reveía. Y se revía Gastre, y entonces de golpe hace un montón de laburo más por que ahora porque no van a alcanzar. ¿Me entiendes? Pero estos son los problemas argentinos de las marchas y contramarchas que damos, pero siempre recuerden lo que les dije, siempre que llueve sale el sol. Pero en algún momento también se va a resolver eso. Por supuesto, se perdieron años, ¿no? Pero los años se pueden recuperar. ¿Me fui muy largo con eso? ¿Se entendió o me fui por las ramas? No, está bien, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor Andrés habla, yo soy el papá de César. Me metí acá de colado. ¿Cómo anda? Bien. Doctor, esa marcha y contramarcha que usted dice que se da en este país, yo creo que también se da en el resto del mundo también, Por porque hoy supuesto. los chicos tienen la mentalidad por ahí de no solamente de buscar trabajo acá, sino que no lo ven un poquito también como opcional buscar afuera también, ¿no? El resto del mundo. Mira, es una linda pregunta. Hoy día, a diferencia de nuestra época, que el que se iba para irse, hoy día es muy común que los pibes vayan y vuelvan a irse y vuelvan a venir. O sea, hay una especie de globalización en la parte de ciencia y tecnología que es realmente notable. Así que no me preocuparía mucho por eso, digamos, ¿no? O sea, yo creo que no veo que haya un problema ahí. Porque es cierto también, si uno mira ahora, por ejemplo, cómo cambiaron las políticas en algunos países Sí, respecto de... O sea, pasan en todos lados. Lo que ocurre es que estos cambios no es lo mismo en un país que económicamente tiene una cierta situación a un país que tiene una guerra, como digo yo, contra la pobreza, como nosotros, ¿no? Motivado por los motivos que sea. Yo no estoy abriendo juicio claro. político acá, ¿eh? Pero Sí, quiere sí, decir sí, sí, que tal no cual. es lo mismo. Está bien. No, pero no lo veo como una cosa, personalmente no lo veo como una cosa. Puedo contarte una anécdota que te muestra cómo también esa era una preocupación en otros países. Hace varios años atrás, estoy hablando de unos 20, tal vez más de 20 años, 25, 20 años por lo menos. Hay un simposio que se hace en Roma, donde había un ministerio ahí que tenía que ver con italiano en el este. Me deciden hacer un simposio que me invitan a 100 italianos en el exterior para que expusiéramos nuestro punto de vista de cómo podía ser el desarrollo de la ciencia y la tecnología y Italia, la interacción. Inclusive trajeron a una premio Nobel que estaba, no me acuerdo dónde, que era italiana. Fue muy interesante porque en ese seminario, cuando se inicia, lo abren varios ministros del gobierno Tano de ese momento. Y siempre recuerdo uno de los ministros, que era una señora, que dice: a nosotros no nos preocupa tanto que los científicos italianos se vayan afuera. Lo que nos preocupa es por qué los extranjeros no vienen la misma cantidad a la Italia. ¿Está claro esto? Claro, O claro. sea, el concepto que había en ese momento era: ¿cómo es la forma? Porque Italia, antes de la guerra, tenía una base científica impresionante. O sea, el premio Fermi, había un montón de gente ahí, no una cosa. Cuando viene la guerra y el posguerra, hubo una huida de científicos y técnicos desde Europa porque se morían de hambre. Pero después, cuando los países estos empezaron a crecer, en particular Alemania, Francia, otros países empezaron a volver. Y los nuevos pibes, ya en ese momento Estados Unidos era una chupadora, era una aspiradora directamente, y otros países también. Entonces los tanos se encontraron con el problema, que se le iban mucho, pero no había extranjeros, no italianos que volviesen, eso no le importaba, decían extranjeros que vinieran a laburar acá, o sea, que les interesaba laburar con nosotros.
porque esa es la forma de ver cómo estoy desde el punto de vista de nivel. Bueno, ese es el punto que yo creo que Argentina va a tener que llegar, digamos. O sea, en algún momento va a resolver sus problemas. Cuando se encuentre un equilibrio normal entre argentinos que se van o extranjeros que vienen, ahí yo creo que vamos a estar, podemos decir, estamos bien. Claro, tal cual. Tal cual. Bueno, no sé si hay algo más. Bueno, si no hay nada más, intervengo yo ahora para agradecerle de nuevo al doctor por su tiempo, por sus ganas de participar con los chicos, de contarle un poco su experiencia. Así que, bueno, les agradezco a todos haber participado.